Bueno, entonces vamos a seguir acá conociendo más sobre el suelo, ¿sí? Bueno, componentes del suelo. Entonces tenemos la materia orgánica procedente de los restos vegetales y excrementos de los seres vivos. Bueno, listo. El material mineral está compuesta por granos de cuarzo, arcilla y carbonatos. El aire es muy importante para que el desarrollo de los seres vivos. Más del 20% del volumen total del suelo debe estar ocupado por el aire. O sea, estos son el componente ideal del suelo, ¿sí? Un suelo compacto totalmente no tiene este componente que es el aire y por lo tanto pues va a ser improductivo, ¿no? Entonces, digamos que es cuando se maneja un componente ideal en el suelo para que se desarrollen las raíces, se desarrolle el pasto, se desarrolle cualquier tipo de, de, de planta en el suelo. Y el agua. El agua que junto con el aire llena los huecos que quedan entre las partículas minerales y las orgánicas. Entonces mire que estos son los cuatro componentes del suelo eh, y son en mezcla de estos cuatro es un suelo eh, muy bien trabajado que va a producir pues lo mejor posible y pues obviamente vamos a tener buenos resultados en cuanto a nuestros cultivos y especialmente pues en lo que nos concierne a nosotros que son los pastos, ¿no? El suelo sustenta la vida. Sí, esa es una frase mm, muy encierra todo lo que es vida, ¿no? Todo lo de nosotros. Dice, es la base de la alimentación de numerosas especies, entre ellas la nuestra, ¿sí? Sin el suelo no podemos vivir. Es como el agua, sin el agua no podemos existir tampoco. Interviene en el ciclo del agua y por lo tanto en el clima. Estamos hablando del suelo, ¿no? Dice, interviene en el ciclo del agua y por lo tanto en el clima. Por un lado, favorece la retención de agua evitando su pérdida y por otro lado, a través del proceso de transpiración, libera agua a la atmósfera. Ustedes saben que el ciclo del agua es que cae el suelo, del suelo se absorbe una poca y otra hace un proceso de transpiración, ¿sí? Que vuelve por medio de la evaporación, vuelve a, a la atmósfera y así sucesivamente. Dice evita la erosión. El suelo evita la erosión. ¿Por qué? Porque retiene el agua. Ya en el caso de, de un suelo que no tenga, que sea pura arena, sí no, nunca va a retener agua en su composición. Entonces evita la erosión, ya que las raíces de las plantas fijan en el suelo, fijan el suelo, fijan el suelo e impiden que éste sea arrastrado por la lluvia o el viento. Mire que esto es importante saberlo porque desde ahí pues nos visualizamos en nuestro potrero, en nuestro pasto de corte y vemos la importancia que es el suelo porque sin él esto, no podemos cultivar nuestros pastos, ¿sí? Sin él no crece eh, el pasto y no podemos alimentar nuestras vacas o nuestro ganado de engorda. Enriquece la atmósfera de oxígeno, un elemento esencial en el proceso de respiración para la mayoría de los seres vivos.
Bueno, miremos acá. El suelo está desapareciendo. La pérdida del suelo se debe a los factores fundamentales como las causas naturales como las fuertes lluvias de las zonas tropicales, los incendios, las inundaciones o las tormentas de viento de las zonas semiáridas, actividad humana, ¿sí? Que elimina la cubierta vegetal y protege el suelo y lo deja expuesto a la erosión, ¿sí? Esto nos que dice acá que el suelo está desapareciendo, sí. ¿Por qué? Por el mal manejo que nosotros le damos. No solamente los que cultivan tomate, los que cultivan cultivos donde se maneja ¿qué? Bastantes químicos que obviamente van a destruir toda la microflora que hay en el suelo y pues van a destruir van a hacer los suelos más infértiles, sino también nosotros en nuestro campo, en nuestros potreros, si no hacemos un buen uso de nuestros potreros, una buena manejo de potreros, rotación por franjas, bueno, hay muchas formas que más adelante los vamos a ver. No vamos a ser ni productivos y vamos a destruir o vamos a inactivar el suelo. ¿Por qué? Porque cuando hay exceso de animales en nuestro potrero, se puede presentar que haya compactación totalmente del suelo, que es eh, es lo más frecuente y también afecta no solamente al sistema productivo, sino en que inactiva el suelo y no lo deja respirar por la misma intensidad de los animales ahí todo el día y sin ningún manejo. Bueno, acá dice el suelo sustento de la vida. El suelo es un recurso natural que se ha formado a través de miles de años conjuntamente con los procesos geomórficos, es decir, es decir, la evolución natural de la litosfera. Entonces, mire que ahí nos muestra una imagen de los dinosaurios, o sea, desde ese tiempo, desde para acá, o desde mucho antes, eh, se estaba formando el suelo. Bueno, vamos a mirar acá unos tipos de suelo. Entonces, suelo rocoso no tiene horizonte ni A ni B, acordémonos de los horizontes, por lo que la roca aparece en la superficie. Son duros y impermeables. No, cuando estamos hablando de impermeables o permeables es que son duros y no absorben agua, por lo cual aparecen secos. Suelos arenosos. Debido a que sus partículas están muy sueltas, son suelos porosos y permeables. Cuando hablamos de permeables, hablamos de una característica que tiene el suelo arenoso, que filtra muy rápido el agua. ¿Sí? La filtra muy rápido, se le va, no la absorbe. Dice que deja pasar el agua con facilidad, pero no retiene la humedad. No es apto para la agricultura, ¿sí? Porque no retiene agua, nunca va a retener los nutrientes que necesita la planta, los cultivos. ¿Sí? Mire, son suelos muy sueltos. Suelos arenosos, mire, características generales. Son suelos color claro que tienen muy poca materia orgánica, por lo tanto su pH es alcalino y
son poco aptos para la agricultura. Cuando estamos hablando de la agricultura, estamos hablando de pastos, de cultivos en general, ¿cierto? Porque nuestros pastos, pastos de corte, pastos de pradera, son un cultivo y hay que manejarlos como tal. A menos que combinen los limos con arcilla. Entonces, bueno, ahí vamos aprendiendo un poco de que la arena es muy o sea que también es necesaria en nuestro tipo de suelo ideal, ¿sí? Porque deja pasar con facilidad el agua. Dice, la textura son granos muy pequeños y sueltos que no permiten formar terrones o bolas, ¿sí? Humedad, dice, poca retención de agua con alta cantidad de material silicio, pero ofrecen por lo mismo un excelente drenaje, ¿sí? O sea, el drenaje en ese tipo de agua no vamos a sufrir de encharcamientos, ¿sí? Bueno, miramos acá. Suelo arcilloso. Tiene una textura blanda, más compactos que los arenosos, son menos permeables y retienen la humedad. O sea, en los suelos arcillosos nosotros encontramos cuando hay lluvias, pocitos de agua, ¿sí? Eso significa que no son permeables totalmente. Se, se encharca mucho, ¿sí? Pero son muy buenos en retener la humedad. Y si se mezcla con humus, son aptos para la agricultura. ¿Sí? Hago aquí una aclaración. Los suelos arcillosos son muy ricos en material, son muy buenos, digámoslo así, para casi toda la mayoría de cultivos. ¿Sí? Un suelo arcilloso eh, es de esto así, más o menos así, el color rojizo, ¿sí? Que se pueden hacer bolitas, ¿sí? Son suelos que son muy, son son muy ricos en minerales y por ende pues son muy buenos en la agricultura. Acá vamos a mirar otra, mira, ahí estamos en la mano, ¿sí? Son suelos que uno lo agarra con agua y se vuelve una bola. Eso puede ser una característica para uno identificarlo, ¿cierto? Dice, compuesto básicamente por el mineral conocido como arcilla. Por el almacenamiento de este y otros minerales no tienen mucho abono, ¿sí? Materia orgánica. Tiende a tener un color rojizo o grisáceo. La textura es alto contenido de minerales como la arcilla, les da una textura pesada, pero de grano pequeño, ¿sí? Muy pequeño el grano, tanto que se compacta uno con otro. Bueno. Listo, la humedad es pegajoso y compacto compacto cuando está húmedo, Por eso es usado en las labores de alfarería. Dice todos, no todos, pero la mayoría suelen tener mal drenaje y se puede pudrir la raíz de las plantas y no se cuida su nivel, si no se cuida el nivel de humedad, ¿sí? Un problema de este suelo es que se encharca mucho. Si no tiene el suelo orgánico, posee materia orgánica en abundancia, son permeables y esponjosos, por lo que se retiene una buena cantidad de humedad que hace especialmente fértiles. Entonces son suelos que son los ideales. Bueno, hasta acá tenemos el suelo ideal es el